Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Vamos a dar respuesta a una inquietante en el vídeo de hoy. ¿Fue Hermes Trismegistos, el tres veces grande, también o identificado como el profeta Enoc? ¿Estamos hablando de la misma persona? Este gran revelador de secretos, maestro de la alquimia, de la sabiduría hermética, grande entre los grandes, maestro de maestros. ¿Es acaso el mismo que la tradición bíblica, cristiana e islámica que se identifica con el profeta que ascendió a los cielos, el profeta Enoc o Idris? Hay que decir, para dar respuesta a este interrogante, que hemos de referirnos a los grandes filósofos, los grandes místicos del mundo, el mundo islámico principalmente, pero del mundo judío medieval y también algunos cristianos, que identifican, sin lugar a equivocarse, que Hermes Trismegistos no es más que el profeta Enoc, o Idris como se conoce en el Islam. Por tanto, en la opinión del gran filósofo, escritor y místico científico Jabir ibn Hayyan, que vivió en el siglo IX durante la época del califato abasí, él escribió un texto para el califa Harun al-Rashid, uno de los más conocidos califas abasíes, y él sin duda alguna identificó a Hermes Trismegistus con el profeta Enoc, conocido en el Islam y en el Corán como el profeta Idris, el mismo. En el Corán se menciona entonces a Hermes Trismegistus en la sura número 19, versos 56 y 57, y en la sura número 21, donde se habla del profeta Enoc en consonancia con Ismael, otro de los grandes justos y enviados por Dios, dice el Corán. Por tanto, se reconoce que Hermes Trismegistus en la tradición islámica y de muchos místicos judíos también que se dedicaron al estudio de estas obras en árabe, como o con el profeta Enoc. Y en cuanto a esto, hay que decir de que incluso en el Islam se dice de que Hermes Trismegisto fue antepasado del profeta Muhammad, porque por tanto si Hermes fue Enoc, se dice que fue el descendiente del profeta Enoc. Y las obras herméticas, el Kibalión, la tabla esmeralda, etcétera, fueron traducidas por los árabes, por los musulmanes, del griego al árabe, y preservadas con mucho celo y mucho cuidado porque se veían como sagradas, como obras proféticas de la tradición que se conoce como lo del linaje del profeta. Y muy importante, sé que sin duda alguna se conecta a la figura de Hermes con la del profeta Enoc. Esta es la opinión de los historiadores islámicos, aunque pueda haber, digamos que, diferencias de opiniones por otros historiadores. En la vida real hay todo un misterio. ¿Quién fue realmente este personaje? ¿O fue realmente una sociedad secreta o un grupo de personas que a través del tiempo se dedicaron a revelar grandes misterios? Sigue siendo un interrogante, pero sin duda alguna se identifica con la figura del profeta Enoc. Hasta aquí con la respuesta a este interrogante. Agradecidos a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.